Bueno, hermanitos, buenas noches, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Gracias, hermano. A mis hermanitos aquí presentes, mi hermano Vicente, mi hermana Sofi, mi hermano Martín, Gigi, mi hermana Isabel, sean bienvenidos. Gracias. Y pues también a mis hermanitos, mi hermana Socorrito, buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanita, sea bienvenida. Bueno, vamos a comenzar la clase. Hermanitos, estamos viendo este gran hombre que utilizó Dios como portavoz para su pueblo, de tanta rebeldía que ha padecido Israel, Judá, Jerusalén, hermanos, y pues Dios utilizó estos grandes hombres, y sobre todo Jeremías, pues que se abocó mucho a su pueblo. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe. De forma reverente oremos. Oh Jehová, cuán grande, santo, poderoso, bendito sea tu nombre por todos los siglos. Padre eterno, este grupo de hijos tuyos, mi Señor, que estamos aquí congregados en tu casa de oración, y mis hermanos que se vayan a conectar por medio de estos medios electrónicos, te damos las gracias, Padre eterno, por darnos un día más de vida, y sobre todo, Padre bendito, la enorme oportunidad y bendición de poder aprender más de tu palabra, mi Señor. Te ruego de forma muy personal, Padre Santo, que tú me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, y que únicamente de mis labios salga palabra tuya, mi Señor. También te ruego y te suplico por todos mis hermanitos, mi Señor, que tú les otorgues una mente abierta, un corazón dispuesto, para que todos salgamos edificados de tu sagrada escritura, mi Señor. Y sobre todo que ahora estamos viendo estos grandes hombres que tú utilizaste, bendito Padre, para transmitir tus bellas palabras de vida a tu pueblo, mi Señor, y del cual sabemos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir, de nuestro bendito Señor Jesucristo y su reino, el Evangelio. Bendito Padre, te rogamos por todos nuestros hermanos que vienen en pos de este lugar, que tú les quites todo obstáculo, que tú aceleres sus pasos para que prontamente puedan llegar, y también a mis hermanos que están en medios electrónicos, que tú también le quites todo obstáculo, bendito Señor, para que se puedan conectar. Y bendito Padre, esperando de todo corazón que esta clase te llegue como un olor fragante, tal y como tú te lo mereces, todo para la honra y gloria tuya, y que todos salgamos edificados, mi Señor. Gracias, Padre eterno, y te rogamos que tú nos acompañes por medio de tu santo y poderosísimo bendito Espíritu, mi Señor, para que nos guíe y hagamos las cosas con orden y decencia, tal y como tú te lo mereces. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el santo y bendito nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Amén. 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 Sean bienvenidos mi hermana Susi, mi hermano Daniel, mi hermano Luis Omar, mi hermana Irma, sean bienvenidas. Gracias, hermano. Bueno. Ok, sí, hermanito Danis, gracias. Bienvenidos sean todos. Bueno, estamos viendo este gran profeta Jeremías, hermanos. Estamos en el capítulo 11, en el pacto, que lo titulé El pacto de Dios con el pueblo. Y vamos a hacer una pequeña reseña histórica de estos pactos de Dios con su pueblo. Y recordemos que fue por medio de Moisés que Dios hizo un pacto con Israel en el desierto. Esto lo vemos en Éxodo, capítulo 19, versículos del 3 al 9. Y otros textos del mismo libro de Éxodo. Moisés, hermanos, repasó ese pacto delante de Israel en Deuteronomio 4, versículos del 1 al 20. Lo repasó con el pueblo, o sea, lo leyó con el pueblo, después de una vez que le fue dado el pacto. Revelándoles el plan de Dios de enviarlos a la cautividad si lo quebrantaban y se iban en pos de otros dioses. Se hicieron incluso estipulaciones para cuando Israel se volviera a Dios. La esencia del pacto fue reafirmada en Deuteronomio 5 del 1 al 33, su esencia. Habría bendiciones si el pueblo obedecía y maldiciones si desobedecían. Vamos a leer este texto, mi hermano Martín nos ayuda a leer Deuteronomio capítulo 27. A ver, espérame. Deuteronomio 27. Sí, vamos a Deuteronomio. Ahorita le digo, pero un segundo. Que hay un texto. Sí.
Por favor, Deuteronomio 27, versículo 26. Deuteronomio 27, versículo 26. Hablando del pacto. La palabra dice: maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Amén. Gracias, hermano. Aquí viene, si vemos los versículos anteriores, puro maldito, 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 maldito. Y Dios era muy severo con su palabra, ¿sí? Y era muy, muy cuidadoso en que todos la oyeran y la pusieran en acción tal cual es la palabra, que no la tocaran. Y hay muchas advertencias. No agregar, no quitar, no hablar, no pensar más allá de lo que está escrito. No hablar fábulas, no endulzar el oído a los demás con las cosas que a uno le agradan. Y Dios es muy claro en esto. No tocar su palabra, obedecerla, tal cual. Porque su palabra, como dice Pedro, no es propia de los hombres, sino es de Dios. Es de Dios. No es de interpretación privada, como dice Pedro. Ok, entonces Dios también dijo a Israel en los tiempos de Moisés que ellos iban a desear un rey más adelante. Sabemos quién es ese rey. ¿Quién es ese rey, hermano? Saúl. Así es. Dios dio instrucciones puntuales sobre lo que el rey debía y no debía hacer. Esto está muy claro en Deuteronomio 17, del 14 al 20. El rey había de escribir para sí una copia de la ley y leerla de vez en cuando a él se le ocurriera, o todos los días, todo el tiempo, todos los días. Esto lo encontramos en Deuteronomio 17, del 18 al 19. Después de que esta ley se perdió y se olvidó, ¿verdad? Fue encontrada en el templo en los días del rey Josías. Esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 22, del 1 al 13. Después de que se la leyeran, el joven rey estaba alterado, imagínense, el joven rey, porque él se imaginaba la ira y las maldiciones de Dios siendo derramadas sobre el pueblo de Judá. Imagínense qué temor y temblor tenía Josías. La ley le señaló claramente la múltiple desobediencia de Judá. Josías mandó reunir todo el pueblo, les leyó el libro del pacto y pidió a toda Judá que observaran ese pacto. Sí. Tomó medidas para restaurar el culto único y verdadero a Dios. Mi hermano César nos ayuda a leer Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 3. Luis Omar. Perdón, hermanita. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 3. Por favor. Segunda de Reyes 23, del 1 al 3, hermanito. Para entender esto. 23. Segunda de Reyes 23, del 1 al 3, hermano. Por Dice favor. así la palabra de Dios. Sí, hermano. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Así, amén. Gracias, hermanito. Es lo que repito, Josías mandó reunir todo el pueblo, les leyó el libro del pacto y pidió a toda Judá que observaran ese pacto, que lo guardaran, que lo obedecieran. Imagínense qué temor tuvo Josías cuando leyó, encontró la ley, la leyó, y esto tiene que leerse a todos. Dios es muy claro en sus advertencias, hermanos, muy claro.
Bueno, vamos a ver el pacto ahora sí, adentrándonos al capítulo 11, hermanos. Dice, fíjense, considere las acciones relacionadas con este mensaje. La palabra vino, esto viene en el 11.1, la palabra vino a Jeremías. Este había de oír las palabras de ese pacto y después había de ¿qué? Hablar. Esto viene en los versículos del 1 al 2. Pero fíjense, hermanos, lo que dice en el versículo 3. Y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. La palabra, cuando Dios maldice, este es un asunto muy serio, hermanos. Es muy serio, no es juego. Y esto se me vino a la mente, hermanos, cuando vamos a leer, mi hermano Vicente nos ayuda a leer Gálatas del capítulo 1, versículos del 6 al 9. Gálatas 1, versículos del 6 al 9, por favor, hermanito. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Gracias, hermano. ¿No es serio este asunto, hermanos, o es juego? A mí no me gustaría que me maldijera Dios. A mí no. Y creo que tampoco, y estoy seguro que a nadie de los aquí presentes. Ya una maldición es muy serio, hermanos. Y sí, y obviamente de nuestro Dios. Y aquí hasta el mismo Pablo se incluía. Si aún nosotros o otro ángel del cielo anunciara un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. ¿Sí? Sea anatema. Así es. Entonces, fíjense, note que Josías leyó este pacto a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, a todos los varones de Judá, a todos los moradores de Jerusalén, a todo el pueblo, ¿sí? Desde el más chico hasta el más grande, que habían de oír todas las palabras del pacto. Segunda de Reyes 23.2, esto viene. Segunda de Reyes 23.2. Habían de ir en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Esto habría de hacerse con todo el corazón y con toda el alma. Noten especialmente dos factores relacionados con este pacto. Cada uno había de oír y obedecer estas palabras y cada uno había de hablar estas palabras a los demás. ¿Sí? El contexto de los versículos del 1 al 5 de este Jeremías 11, hermanos, está lleno de verbos de acción. Verbos de acción. Debido a que el Señor habló, su palabra vino para que la gente oyera, obedeciera y hablara. Son verbos de acción. Ellos habían de oír y hacer las palabras de Dios. Este dijo, cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esto viene en el versículo 4, Jeremías 11:4. El versículo 4 guarda paralelo con Éxodo 19 del 5 al 6, el cual Dios había dado 900 años atrás. Y aquí vemos cuál es la constancia, cuán constante es nuestro Dios. La idea de recepción, declaración y ejecución completas de este pacto por parte de todo Judá entusiasmó a Jeremías. Él exclamó en el versículo 5, amén, oh Jehová. Amén, oh Jehová. Qué diferente habría sido la vida de Jeremías, hermanos, y del pueblo si Judá, ¿verdad?, hubiera dado esta clase de respuesta tan fiel como lo dio Jeremías. Y la pregunta que nos hacemos, hermanos, ¿cómo responde usted al pacto de Cristo hoy en día? ¿Cómo lo responde? Mi hermana Isabel. ¿Cómo responde usted el pacto de Cristo hoy en día, como cristianos? ¿Obedeciendo o nada más le entra por acá y le sale por acá? Obedeciendo totalmente.
Así es. siguiendo sus indicaciones y constantemente estarnos pensando, alimentándonos con su palabra. Así es, hermanita. Nos hacemos, la respuesta que daríamos es con preguntas. ¿Lo oye usted, hermanos? ¿Los oye? ¿Oye usted el pacto de Cristo? ¿Cómo lo oye? Sí. Cuando se habla, ¿lo escucha usted? Sí. ¿Lo habla y lo comparte usted? ¿Ustedes? ¿Lo compartimos? Sí, hermano. Pues la palabra dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, sí debemos de hacerlo, escucharlo, lo que nos dice. Así es, hermano. Desde el tiempo en que salieron de Egipto hasta el día de hoy, el pueblo de Dios, hermanos, siguió un trágico modelo de comportamiento. La advertencia que desde temprano les hizo Dios fue respondida por la negativa del pueblo a oír o a inclinar su oído. Vamos a ver, mi hermano Roberto nos ayuda a leer, buenas noches, nos ayuda a leer Jeremías 11 del 7 al 8. Sí, hermano, Jeremías. 11 del 7 al 8. Sí, hermano. Del 7 al 8 dice, sí, porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que se cumpliesen, y no lo cumplieron. Amén. Gracias, hermano. La palabra del verbo protestar que nos acaba de leer mi hermano Roberto en el versículo 7 incluye la idea, hermanos, de testificar, exhortar, dar testimonio, amonestar y castigar. La forma como Dios insistió a su pueblo reitera algunos importantes lecciones. Una de ellas, hacer o no hacer el pacto de Dios, hermanos, tiene repercusiones eternas y exige toda clase de esfuerzo personal de parte nuestra. Dios es muy paciente y bondadoso, hermanos. Él está continuamente manifestándose con ruegos y advertencias, siempre dando esperanza a un pueblo rebelde y pecador. Otra lección es que si Dios es capaz de conservar la esperanza en tales rebeldes, nosotros tampoco debemos rendirnos. Nosotros debemos hablar una y otra vez, aun cuando las almas se hundan en el pecado y la vergüenza. Aún hoy día, hermanos, Dios espera que los pecadores se arrepientan y se preparen para el día del juicio. No obstante, el pueblo por lo general desechó su bondad, su paciencia y sus ruegos. Dios resumió la negativa de Judá a obedecer su voz. Esto viene en el versículo 8, Jeremías 11. Negativa que se manifiesta con un corazón malvado como una conspiración. Versículo 9. Este término se refiere a cooperación en corrupción, a unidad e iniquidad, y a participación en la destrucción. Esta conspiración entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén se revela en este versículo 10. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Vamos a leer el versículo 10. Mi hermano Samael, ¿nos ayudas a leer, mi hijo, el Jeremías 11, versículo 10? Sí, hermano. Jeremías 11, 10, mi hijo, por favor. Dice la palabra del Señor. Sí. Te han vuelto a tus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo concertado con sus padres.
Ok. Amén. Ok, gracias, mijo. Bueno, según estos versículos 9 y 10, hermanos, fueron 3 pasos los que llevaron la caída de Judá. Primer paso, rehusaron oír la voz de Dios. Segundo, fueron en pos de ídolos. Y tercero, se rebelaron contra el pacto de Dios, o sea, lo anularon. Desecharon los mandamientos con promesa de Dios. ¿Dónde hemos oído desecharon los mandamientos de Dios? Y yo encontré un ejemplo muy claro. En el libro de Lucas, capítulo 7, mi hermana Sofía nos ayuda a leer Lucas 7, 29 al 30, por favor. Sí, Lucas 7, 29, 30, por favor. Dice la palabra de Dios. Sí. El pueblo entero que lo escuchó, incluso los publicanos justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo y no quisieron ser bautizados por Juan. Gracias, hermano. Aquí vemos un claro ejemplo, hermanos, de cómo, claro, por ejemplo aquí dice, ¿no? El pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en ese tiempo con el bautismo de Juan. Pero ¿qué hicieron los líderes? Supuestos líderes de Dios. Desecharon los designios o mandamientos de Dios, no siendo bautizados por Juan. Y que hoy en día, tristemente, hermanos, muchos grupos religiosos desechan el bautismo. Es que es una obra humana, que no sé qué, siendo que es una orden clara y directa del Señor. Mateo 28. ¿Sí? Pero tristemente hoy en día siguen rechazando el bautismo para el perdón de pecados, porque algunos utilizan el bautismo con otros propósitos que no es lo que enseña la palabra. No es lo que enseña. Para dar un testimonio, ¿y por qué das un testimonio? No, porque Cristo se bautizó y dio un testimonio al Padre. Y yo les pregunto, ¿y Cristo pecó? Para que se bautizara y diera un testimonio al Padre. Porque tú te bautizaste después del rezo del pecador, para el perdón de pecados, según ustedes, y dan un testimonio de ese plan de salvación que ustedes tienen y que obviamente no enseña la palabra. Entonces, aquí desecharon los mandamientos con promesa de Dios en este tiempo de Jeremías, que les hubieran dado bendiciones, e hicieron caso omiso de sus advertencias acerca de lo que enfrentarían si desobedecían. No prestaron oído a lo primero ni a lo segundo. Vamos a ver cuáles son los resultados de desechar los designios de Dios, porque todo tiene consecuencias, tanto buenas si obedecemos, pero tanto malas si desobedecemos. Dios se propuso, hermanos, traer sobre ellos mal, en el versículo 11. ¿Qué panorama, hermanos, más desesperanzador o más triste? Sí. No podían valerse por sí mismos para librarse del mal que les anunció, como lo vimos en el versículo 11. Dios no les iba a ayudar. Clamarían a sus falsos dioses y estos obviamente no podrían salvarlos, en el versículo 12. Era demasiado tarde para ellos. Tenían muchos dioses, pero la única esperanza de ellos residía en el único y verdadero Dios, Dios vivo, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. A partir del versículo 14, hermanos, Dios oyó las oraciones de Jeremías y se dio cuenta de que, aunque su mensaje anunciaba un destino funesto, la naturaleza humana del profeta anhelaba que Judá despertara y se arrepintiera. El haber entendido esto explica por qué Dios le dijo repetidamente a Jeremías que no orara por este pueblo. El versículo 14. Este anhelo interno de Jeremías, aunque digno de admirar, podía hacer que se inclinara más por el pueblo que por Dios en estos tiempos problemáticos. ¡Qué gran prueba! Dios le dijo a Jeremías,
Esto viene en el versículo 14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no iré en el día en que su aflicción clamen por mí. Qué terrible, hermanos, que Dios ya no los oiga. Y esto, ¿saben en dónde va a pasar? Mi hermano Vicente, ¿saben dónde va a pasar esto? Cuando Dios ya no oiga a nadie. Pues cuando el Señor aparezca por segunda vez, ya no habrá más tiempo. En el lago que arde con fuego y azufre. Ese va a ser el tormento, vamos a llamarlo más catastrófico, de por sí de ese terrible lugar, ¿verdad? Que van a ser quemados, que van a gritar el lloro y el crujir de dientes. Un fuego que no es un fuego oscuro, no es un fuego como el que vemos, pero lo peor de ese lugar es que Dios ya no va a oír. No se apaga. Se acabó. No se apaga ese fuego. Que no se apaga ese fuego, exactamente. Dios ya no va a oír, hermanos. Aquí todavía en este mundo, en este tiempo cronológico, nos oye. Pecadores y no, bueno, hijos de Dios y personas que todavía no obedecen el Evangelio. Dios oye a todos, como lo hizo con el primer gentil, Cornelio. A pesar de que era gentil romano, que tenían ellos una serie de deidades, las Saturnalias, que es la Navidad de hoy, ¿verdad? Lo oyó porque él creyó en el verdadero Dios. ¿Sí? Ahí vemos que Dios oye a todos, Él no hace acepción de personas. Bueno, este anhelo interno de Jeremías, aunque digno de admirar, podía hacer que se inclinara más por el pueblo que por Dios en estos tiempos problemáticos. Qué gran prueba. Dios le dijo a Jeremías, bueno, ya eso, tú pues no ores por este pueblo, eso lo vimos en el versículo 14. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Esto viene en el versículo 15. Además de abominaciones, en Judá había pecado de hipocresía. Dios profundizó más recordando por qué había escogido a este pueblo, que había sido olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Versículo 16. Dios le dio a conocer a su profeta el triste estado de su pueblo. La percepción de Dios es mejor que la nuestra. Y le dio a conocer a Jeremías la maldad que estaban planeando contra él. Querían borrar tanto al hombre como la memoria de él. La percepción de Dios que se da a conocer en esta porción debería ser, hermanos, que procuremos la pureza delante de sus ojos. Los planes que ideemos deben obedecer únicamente a sus preceptos y jamás dirigirse en contra de Dios ni de su pueblo. Cuando hagamos planes, hermanos, por ejemplo, hay un ejemplo en Santiago, el medio hermano de Cristo. Hay un ejemplo de los que hacen mercader o hacen traficaremos esto, iremos acá, allá, pero tomaron en cuenta a Dios. Y dice Santiago, si Dios quiere, y que todo cristiano debemos decir hoy en día, si Dios quiere, mañana nos vemos. En el mundo dicen, mañana te veo. Yo les propongo, si Dios quiere, mañana te veo también. Si Dios quiere, si Dios lo permite. Debemos anteponer a Dios y a su reino, primeramente. Así es. Nos trasladamos al versículo 20, hermanos. Dice, la percepción de Dios no apartó a Jeremías del peligro ni del daño. Jeremías se puso de inmediato a orar y puso este asunto en las manos del Señor. Son tres grandes lecciones las que se encuentran en este versículo 20. Vamos a leer Jeremías 11:20 para entender bien estas. Vamos a ver. Mi hermana Rubí nos ayuda a leer Jeremías 11:20, por favor. Sí, hermano. Por favor. Dice la palabra de Dios, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón,
Vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Amén. Gracias, hermanita. Bueno, son 3 grandes lecciones las que se encuentran en este versículo 20. El primero, el Señor juzga con justicia al escudriñar la mente y el corazón. ¿Sí? La segunda es, la venganza pertenece al Señor y debemos dejarle a Él tal acción, como viene en Romanos 11. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos. No, eso déjamelo a mí. Y en este mundo, hermanos, hay muchas injusticias, hay muchas tranzas, estafas. Ahora, por ejemplo, en internet, uno quiere comprar algo, ¿le llegó el producto? Nunca. Entonces, obviamente decimos, yo le dejo esta injusticia al Señor. Y es válido clamar, hermanos. Es válido. No, es que le estás deseando mal. No, porque el Señor lo dice. Claman justicia. Porque esas son maldades. ¿Sí? Y debemos de clamar justicia. Es válido. El Señor lo permite. No obviamente desearle el mal. No, eso es diferente. Pero sí clamar justicia. De todo lo que de todas las injusticias que hay en este mundo. Es válido. Sí se puede. Y tercero, como veremos más adelante, este ataque personal contra Jeremías, hermanos, porque ahora el pueblo lo está atacando, ¿sí? Le afectó de un modo diferente que de su percepción del pecado de Judá, Jeremías dejó de orar por el pueblo y ahora estaba ansioso porque se le castigara por haber pensado en atacarlo a él. Quiso incluso que Dios apresurara sus juicios. Fíjense cómo dio un vuelco Jeremías, que hasta lloraba y no, Señor, mira. Ahora como lo atacaba, dijo, ahora quiero que los ajusticies, pero ya, así. Fíjense. ¿Qué cambio, hermanos? Esto viene en Jeremías 17 del 14 al 18, para que lo lean más adelante. Jeremías 17, 14 al 18. También. El castigo de Dios. Vamos al versículo 21. Estas acciones de Dios habían de llevarse a cabo contra los hombres de Anatot, el pueblo natal de Jeremías, que buscaba la vida del profeta, como viene en el versículo 21. ¿Sí? Mi hermano Daniel nos ayuda a leer Jeremías 11, 21. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Amén. Gracias, hermano. Fíjense nada más, hermanos, es que este es un vuelco. El castigo había de ser severo. Los jóvenes de edad para el servicio militar morirían por la espada del enemigo. Los hijos más pequeños morirían por la hambruna, que resultaría debido al prolongado sitio. Esto viene en el versículo 22. Ningún remanente de aquellos conspiradores sobreviviría a la calamidad que Dios estaba a punto de traer sobre la tierra. El año de su visitación o castigo estaba sobre ellos. Versículo 23. No iban a poder escapar de los implacables ejércitos de Nabucodonosor. Debe limitarse ellos, como viene en el versículo 21, debe limitarse, del cual no quedaría remanente. El versículo dice los varones de Anatot. Fíjense bien, dice los varones de Anatot. No dice todos los varones de Anatot. ¿Sí? Por ejemplo, en Esdras 2.23 y Nehemías 7.27, que son prácticamente iguales, hallamos que 128 de Anatot volverían del exilio. Así dicen en esos dos textos. 128 hombres de Anatot volverían del exilio. Por lo tanto, las palabras de Jeremías, ¿verdad? 11:23, deben limitarse, ya sea a los hombres que conspiraron contra el profeta, o a la deportación de la totalidad de sus habitantes. La situación de Anatot, la cual estaba a unos 5 o 6 kilómetros al noreste de Jerusalén, la expondría a todo el furor de la invasión. ¿De quién? De Babilonia.
Cuán cerca estuvo el pueblo de dedicar sus vidas completamente a Dios, cuando el pacto fue leído en los días de Josías. Sus promesas en el sentido de proteger, hermanos, eran seguras, pero también lo eran sus anuncios de castigo si anulaban el pacto. Bueno, con esto concluimos, hermanos, el capítulo 11. Vamos a pasar al capítulo 12. En disputa con Dios. Hermanos, una pregunta. ¿Confía usted en la justicia de Dios? ¿Confían? ¿Ustedes, hermanos, del panel, confían en la justicia de Dios? Sí, hermano. Amén. Sí, hermano. Amén. Yo también. Hermanito. Yo también lo creo. Pero fíjense, hermanos, piensa que Él se tarda demasiado en actuar. A veces queremos que, pues ya, ¿verdad?, actúe de volada. Pero sabemos que Dios tiene el control de todo. Él es el dueño de todo. El tiempo, la eternidad, el tiempo cronos de su creación. Él tiene el control de todo y Él sabe por qué y cómo hace las cosas. Sí. Aunque no duda de su poder, Jeremías, le gustaría que actuara ahora mismo por lo que le habían hecho. Aunque cree que Dios sabe todas las cosas, ¿siente usted que podría darle algunas sugerencias? Aunque esté seguro de que Él está al tanto de todo lo que sucede, o sea, Dios, se pregunta por qué permite que sucedan ciertas cosas. Todos tenemos necesidad de unirnos a Jeremías delante del trono de Dios a medida que este capítulo 12, que vamos a ver, es expuesto. A veces, hermanos, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que los malos le vaya bien? O ¿por qué la gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que haya guerras, que mueran inocentes? Bueno, inocentes. O niños, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿O por qué le va bien a estos, por ejemplo, los narcos? ¿Por qué les va bien? Ahorita, hermanos. Pero no sabe la que les espera si no se arrepienten. Y esto que están haciendo no se le compara nada de la ira de Dios. La ira de Dios, hermano. ¿Quieren saber lo que es terror? ¿El exorcista? ¿Eso es terror? Eso da risa. Eso es risa. Por supuesto, Satanás es poderoso, sí, pero Dios es todopoderoso y Dios lo ha derrotado. Y escrito está, porque el Dios vivo aplastará ¿a quién? ¿A quién va a aplastar en el tiempo final? A Satanás. Lo va a aplastar. Así. ¿Sí? No lo va a destruir. No lo va a destruir, pero lo va a aplastar. ¿Sí? Así es. Y yo confío que eso va a ocurrir. Jeremías, hermano, se manifestó confiado en la justicia de Dios, pero la frustración afloró en él cuando cuestionó los juicios de Dios. Esto lo vemos en el versículo 1. El juicio exigía que la ley se hiciera cumplir y que se impusiera castigo a los transgresores. ¿Sí? El juicio de Jeremías cuestionaba el juicio de Dios en este asunto. A Jeremías le preocupaba la forma como los impíos eran prosperados. Es lo que estábamos comentando. Estos no solo continuaban existiendo y acosando al profeta, sino que también estaban teniendo éxito en su impiedad. Jeremías se quejaba de que todos los que se portaban deslealmente tenían bien. Señalaba que Dios los había plantado y decía que habían echado raíces. Estaban creciendo y estaban incluso dando fruto, como viene en el versículo 2. Cualquier vara de medir hubiera dado confirmación de la prosperidad de ellos. No era justo que estos hipócritas, que de labios honraban a Dios, pero cuyos corazones estaban lejos de éste, fueran plantados por Dios. Jeremías quería que Dios los castigara. Es lo que decimos, ¿no? ¿Por qué a los injustos les va bien? Incluso aquí dice, hay hipócritas que adoran a Dios o que dicen creer en Dios, pero como dice, por sus frutos os conoceréis. ¿Sí? O por sus frutos.
Cuando Jeremías dijo a Dios, arrebátalos como a ovejas para el desgolladero y señalaos para el día de la matanza. Esto viene en el versículo 3. No parecía tener duda de que Dios podía castigar en lo que no estaba de acuerdo. Era en que se tardara. El tiempo cuando Dios hace las cosas ha sido más de una vez un problema para la humanidad al tratar con un Dios que trasciende el tiempo. ¿Se acuerdan cuando en 2 de Pedro 3:8 cómo dice? Que para Dios un día es como 1000 años. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sí, o sabemos que la eternidad y este tiempo que estamos presentes no es lo mismo, pero este tiempo pertenece a esa eternidad. Es un granito que pertenece a esa esfera, por decirlo, de la eternidad. Pero no es lo mismo. Sí, hermanita. Sí, porque a lo mejor pensamos que cuánto es nuestra vida aquí en la tierra. Bien poquito, 80, 60, 70, no sabemos. No sabemos. El tiempo que vamos a estar vivos. Y se puede hacer toda clase de maldades. Ah, sí. Todo lo que quiera lo podemos hacer. Sí, hermano. Más si estás haciendo cosas que no le agradan a Dios, ¿cuánto tiempo vas a hacerlo? Así es. Pero debemos de pensar en la eternidad. Ahí sí va a ser eterno. Cuando nosotros, si obedecemos y vamos con Él, va a ser por toda la eternidad. No va a ser por un tiempo. Inclusive, imagínense. La gente pues dice, ay, al fin que la vida y no sé qué, no sé qué. ¿Cuánto vas a durar? No sabes. Exacto. Es poco lo que aquí, una cosita de nada. Ayer precisamente estaban platicando mi esposo y yo de cómo pasan los años así, ni siquiera te fijas, pensamos que la juventud nos va a durar siempre. Y que vamos a estar jóvenes siempre. Cuando te das la salud. La salud. Cuando no, cuando ya te das cuenta ya tienes hijos grandes, ya te casaron, ya tienes nietos y la vida va pasando rápido. Así es. Sí, es cierto. Así. En una vida ya eres una persona grande. Y la gente piensa que no, que ahí va a estar y nada, en ese tiempo pues sí pueden hacer toda clase de iniquidades o lo que quieran. Es un tiempo corto. Así es. Pero la eternidad es la que estamos buscando nosotros los cristianos. Estar para siempre con el Señor. Así es. Es lo que queremos. Ese es el anhelo y el deseo que tenemos nosotros. Así es. Pues no deberíamos hacer cosas que no le agradan a Dios. Así es. Y la contraparte, hermana, imagínense el lago de fuego. Muchos dicen, si hubiera dicho la palabra durada 1.000.000 de años, pero ya hay un tiempo. Dice, no, 1.000.000 de años es mucho, ¿no? Pero dice, bueno, pero ya hay un tiempo que diga, se termina, ya descansamos, ¿no? Pero no dice la eternidad, el castigo eterno. Entonces, fíjense, hermanos, por eso ahorita, gracias a Dios, tenemos este tiempo para cambiar, reflexionar, autoexaminarnos, y pues sí, o sea, arrepentirnos y hacer cambios para vivir al agrado de Dios. Dicen los jóvenes, ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos? Y hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Qué hacemos? Vivir al agrado de quién. ¿De mi mamá, de mi papá, de mi vecino o de Dios? Vivir al agrado de Dios, ese es el objetivo. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hay dos caminos. ¿A dónde quiere ir usted? Y los dos son eternos. ¿A dónde queremos ir? Al final de cuentas, Dios es el que va a decidir. Él tiene la potestad. Pero nosotros le vamos a decir prácticamente a Él, Señor, yo quiero estar contigo o yo quiero estar con Satanás. No hay de otra, hermano. Pero gracias a Dios tenemos este tiempo precioso, salud, nuestros 5 sentidos, en arrepentirnos, en cambiar, en ser mejores. No para las demás personas, para Dios, siempre. Y los demás van a ser beneficiados, por supuesto. Eso es lo que yo he palpado en la palabra, en lo que yo voy aprendiendo. Jeremías quería que Dios actuara en ese mismo momento, o sea, a él ya se le quemaban las habas para que ya actuara. Después de todo, este pueblo no iba a obedecer lo que él decía. Esto viene en Jeremías 7:27. Habían tratado de matarlo si continuaba predicando. Jeremías 11:19. Dios está al tanto, hermanos, de nuestras circunstancias y de nuestras necesidades.
Él sabe lo que va a suceder, por supuesto. Acordémonos, hermanos, y lo que he aprendido de la palabra, corríjame si me equivoco, es que Dios ya vio toda la película. Él ya lo vio todo. Pero les digo, su tiempo eterno no es lo mismo que este. Pero Él ya lo sabe. Pero sin embargo, en este tiempo, nuestro pensamiento, nuestro sentir, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, hermanos, de cambiar, si queremos ir al cielo con el Señor. Entonces, bueno, Dios está al tanto de todo. Él lo sabe, sabe lo que va a suceder antes de que suceda y actuará cuando considere que sea necesario la acción. De hecho, la paciencia de Dios, hermanos, no descarta la acción pronta cuando lo considere prudente, porque Dios puede actuar su justicia inmediatamente. Y lo hemos visto en algunos casos. Yo vi una vez no me acuerdo, en la Deutsche Welle de Alemania, ¿verdad? Un documental, como relacionando lo de Dios, o sea, los que se burlan de Dios y qué es lo que pasa. El Titanic, que dijo, este barco ni Dios lo hunde, y al poco tiempo se hundió, y que no era el Titanic, por cierto, era el hermano del Titanic, nada más que le borraron, ponle Titanic mejor, y el verdadero Titanic era un barco de la Cruz Roja, que actuó en la Segunda Guerra Mundial. O también Hugo Chávez, que se burló de Dios, ¿y qué pasó? Le dio cáncer. Y también uno de los Beatles, John Lennon, también se burló, ¿y qué pasó en Nueva York? Lo mataron. Así. ¿Coincidencia, hermanos? Yo no lo creo. El que se burla de Dios, hermanos, paga las consecuencias. Causalidad. Exactamente, es una causa. Un efecto causa. Así es. No, ¿cómo crees? No. Existe la justicia de Dios, y si Él quiere actuar rápidamente lo hace. Eso sí, y yo sí lo creo. Cuando Él lo considere prudente, lo va a hacer. A menudo sus juicios pueden ser más rápidos de lo que nos parece, según su propia definición. Dios responde al profeta por medio de dos figuras retóricas, hermanos, y una afirmación directa. Dios le manifestó a Jeremías que vendrían pruebas más duras. Esto fue lo que dijo. Vamos a leer Jeremías 12 del 5 al 6. Mi hermano Martín nos ayuda a leer Jeremías 12 del 5 al 6. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Porque además tus hermanos y la casa de tu padre, también ellos te han traicionado. También ellos han dado gritos en pos de ti. No les creas aunque te digan cosas agradables. No les creas cuando bien te hablen, cuando dicen cosas agradables. La primera figura retórica que vemos en estos dos textos, hermanos, compara la situación de Jeremías con un cansarse en una carrera a pie, tan solo para enfrentar pruebas más duras en eventos posteriores. Sí, esto viene en el versículo 5, que nos leyó nuestro hermano. El haber trabajado en vano hasta ese momento, ¿verdad?, ofendió a Jeremías. Las personas que deseaba ayudar procuraban tomar su vida, como lo vimos en el Jeremías 11:19. Su esperanza para ellos se había desvanecido. Todo este trabajo había extraído hasta la última gota de energía mental y física del profeta. Y Dios respondía que la carrera apenas estaba comenzando, hermanos. En los días venideros, la tarea del profeta, hermanos, sería cómo contender con caballos, como lo acaba de leer mi hermano. En este contexto, el correr con hombres parece referirse, hermanos, a los enfrentamientos de Jeremías con otros profetas. Esto en Jeremías 23:21, más adelante, se hace una afirmación significativa. Gigi, ¿nos ayudas a leer, mija, Jeremías 23:21? Sí. Por favor. Jeremías 23, más adelantito. 21, mija, por favor. 23, 20. Sí, mija. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Amén. Gracias, mija. Ok.
En ese texto que nos leyó tan amablemente Gigi, 23-21 se hace una afirmación significativa. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Los demás profetas, que eran falsos profetas a los ojos de Jeremías, parecían haberle dado buena carrera y haber sido fuertes oponentes a esos falsos profetas. O sea, Jeremías tenía que luchar contra esos falsos profetas, que es lo que hacemos, y me refiero a luchar, no contender, o sea, no debemos de defender la palabra ardientemente, pero con mansedumbre. Podemos defender la palabra sin agresiones, con el debido respeto, pero lo que dice la palabra. Y Jeremías pues lo estaba haciendo, y obviamente él se agotaba, ¿sí? Se agotaba, hermanos. Pero él todavía tenía que contender con caballos. Es probable que aquí se insinúe, hermanos, una velada referencia al poderío militar de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia era un gran ejército, ¿verdad? Y tenía, obviamente, ¿qué es lo que tenía más? Caballos. Como los españoles cuando llegaron, ¿qué es lo que trajeron? Pues caballos. La segunda figura retórica, hermanos, que vimos en el texto que nos leyó nuestro hermano Martín, comparaba la vida que se vivía en una tierra de paz, ¿sí?, con las pruebas que se pasaban en la espesura del Jordán, ¿sí? ¿Y por qué? Las crecidas en ese tiempo, hermanos, las crecidas del Jordán, que por lo general sucedían en tiempos de cosechas, hacían salir a los leones y otras bestias de rapiña de sus escondites. Esto lo tuve que buscar en un libro histórico. Entre los arbustos que crecían en las márgenes del río, ¿sí? Luego estos animales se esparcían por el campo, causaban terribles estragos, masacrando hombres y llevándose al ganado. Eso es lo que pasaba cuando crecía el Jordán, más o menos en aquellos tiempos. ¿Qué hora son? 9:20 casi. Ciertamente las dos pruebas anteriores, hermanos, no podían causar más dolor a Jeremías que la afirmación que hizo Dios en el versículo 6. Versículo 6. Mi hermana Isabel nos ayuda a leer Jeremías 12:6. Sí, hermano. Por favor. La palabra de Dios dice: porque aún sus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. Te hablen. Sí, hermana, gracias. ¿Qué podría causar, hermanos, más dolor que el tener miembros de su propia familia levantándose contra uno? ¿A quién recordamos esto? ¿Quién estaba en contra ahora sí que del hombre de Dios? En contra de José. Pero también de ¿cómo se llama? De Pablo. Sus familiares. Como inclusive creo que lo latigaron y no sé, o sea, también tenía problemas tengo entendido. Los judíos, pues. Exactamente. Los de su nación. El engaño y el fraude, hermanos, estaban tan cuidadosamente camuflados que solo Dios los podía sacar a la luz. ¿Por qué? Porque la clave se encuentra en la referencia que hace Dios a ellos, a que ellos dieron grito en pos de Jeremías. Esta palabra lleva implícita la idea de que estos parientes de Jeremías se habían quedado en un segundo plano, mientras que Jeremías, por su palabra y acciones, estaba en un primer plano. Estaba abonando el campo para que creciera la envidia. El profeta no podía creer ni siquiera en las cosas agradables que dijeron sus propios familiares. Tales nuevas tenían que ser deprimentes, al sumarse estas al castigo inminente de Dios. El dolor penetraba aún más profundamente. ¿Cómo podía Jeremías hacerles frente a sus propios familiares, hermano? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, los que todavía tenemos familias, por ejemplo, de otras ideologías religiosas?
Es muy desgastante, hermanos, muy frustrante. Lo digo por experiencia propia. Yo tengo muchos familiares que les he platicado, eso sí, agradezco a Dios que me escuchan, ¿sí? Me escuchan, les platico versículos, a veces llevo la Biblia a la casa cuando me invitan a comer mis tías, les leo, les digo, miren esto, lo que yo les leo lo justifico con textos, con versículos, y que son claros, hermanos, pero aún así dicen, todo está muy bonito, pero yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Respetémonos nada más. Como si yo les leyera un libro que yo escribí. La Biblia es la palabra de Dios, y les digo, tanto esta que es, como dicen ustedes, cristiana, como la católica, es la misma. Sobre todo en el Nuevo Testamento es lo mismo. Son los mismos, el mismo número de libros. Es lo mismo. Pero aún así, hermano, como no lo leen, por la ignorancia que no lo leen, pues dicen, tú tu verdad y yo la mía. Es frustrante, hermano. ¿Cómo podemos, es como lo de Jeremías, cómo podía Jeremías hacerles frente a sus propios familiares? Era muy frustrante. En los versículos del 14 al 17, hermanos, de este Jeremías 12, son como una amplia aseveración abarcadora, con 2 anuncios de castigo y 2 promesas de parte de Dios. Dios acababa de amasar un agresivo arsenal contra su pueblo. Había dejado su casa, entregado su amada en manos de sus enemigos, como viene en el versículo 7, llegando a aborrecer a su pueblo, versículo 8, y sacado su espada devoradora, versículo 12, por causa de su ardiente ira, versículo 13. Todo el que estuviera familiarizado con los juicios de Dios, hermanos, como lo estaba Jeremías, se estremecería a la vista de tal aseveración de parte del Todopoderoso. ¿Había alguna esperanza con todo esto? ¿Creen que habría alguna esperanza de todo esto que Dios les anunciaba y que va a venir? ¿Todavía había alguna esperanza, hermanos? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? Versículo 15 lo dice. ¿Lo puede leer, hermano? Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Amén. Y luego ya sigue la condición. Así es. Sí la había. Sí la había. Primero Dios hizo un anuncio de castigo en el versículo 14, en el sentido de que arrancaría a los malos vecinos de Judá, que se gozaron en la caída de Judá, e incluso la atacaron durante ese tiempo de debilidad. Por otro lado, Dios separaría a Judá de ellos, pues esta había sido influenciada por sus malos caminos. En el versículo 15 que leyó mi hermano vemos una promesa de la compasión de Dios para con su pueblo y el plan para hacerlos volver de la cautividad a la tierra que habían heredado. Después, hermanos, se vuelve a centrar en los malos vecinos que se mencionaron en el versículo 14. Dios les hizo una promesa condicionada en el sentido de ser levantados en medio de su pueblo si aprendían los caminos de su pueblo y juraban en su nombre. Versículo 16. Si bien Dios hizo un pacto especial con Judá por medio de Moisés, este pasaje es un ejemplo en el que Dios afirmó su interés en otras naciones. Esto lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, o vamos a leer, Gigi, ¿nos ayudas a leer, mija, Proverbios 15:3? Proverbios 15:3. Con calma, es Proverbios 15:3. Y este es muy parecido a este que leímos 2 de Crónicas 16:9, es muy parecido. Proverbios 15:3.
15:3, mija, por favor. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Gracias, mija. Los ojos de Jehová están ¿en qué? Todas partes. Y vemos ejemplos, hermanos, de cuántos gentiles, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, cuántos gentiles creían en Dios, en el verdadero Dios. Hasta el Señor Jesús se maravilló. ¿Cómo es posible? ¿Se acuerdan de esos 10 leprosos en Lucas? Señor, sánanos. Lo hizo de volada. ¿Y qué pasó? Regresó uno. Y uno que no era judío. Señor, pero así, Señor, gracias. Y Jesús, ¿qué les dijo? ¿Y los otros 9? Los otros 9 que eran judíos, ¿dónde están? Y el Señor se maravillaba, hermanos. Hasta los gentiles tenían más fe que el propio pueblo, hermanos. Qué gran lección. Sí, hermanos. Luis Omar. De hecho, había mejores ejemplos de piedad y de caridad por parte de los gentiles. Exacto. Teníamos el ejemplo del el que ayuda al hombre que está tirado, pasa uno. Ajá. Es el único que... Ajá, el samaritano, el buen samaritano. Sí, hermano. Y muchos ejemplos de buenos gentiles. Naamán el sirio, ¿verdad? Como él dijo, ahora sé que hay un verdadero y único Dios en esta tierra. Lo reconoció. Ciro, por ejemplo. Grandes hombres, Cornelio, ¿verdad? El que me impresionó mucho, hermanos, en esa escena de la crucifixión, ¿cómo se llama? El centurión, ¿qué dijo? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Un gran ejemplo, También hay hermanos. otro centurión que va y le pide a Jesús que Sí. cure a su hijo. Sí. Y le dice, inclusive, no es necesario que vayas hasta allá, con que tú lo pidas, con que tú lo ordenes. Así que yo lo hago con los soldados. Piensa nada más. ¿Qué fe tenía este hombre? Sí, hermana. ¿Cuántos gentiles hay desde el Antiguo hasta el Nuevo? Por eso Dios consideraba también a las otras naciones, hermanos. Sí. Después él vuelve a centrar, en los malos vecinos. Ok, entonces vemos que Dios afirmó su interés en otras naciones. Qué gran misericordia tenía Dios en reserva para los que se le unieron y llegaran a ser su pueblo. Versículos 15 y 16. Pero ellos habían hecho que el pueblo de Dios se les uniera en el servicio a los ídolos. Si ahora eran atraídos por un pueblo, hermanos, que volvía para unírseles en el servicio al verdadero Dios viviente, habrían de ser recibidos para estar al mismo nivel con el Israel de Dios. Esto tuvo cumplimiento parcial cuando, después de volver de la cautividad, muchos de los pueblos que habían sido malos, vecinos de Israel, se hicieron, ¿qué? Judíos. Y hubo de tener su cumplimiento total cuando los gentiles se convirtieron a la fe de Israel. Cornelio, ¿no fue el primer gentil? Primer gentil. ¿Cómo Dios oyó sus oraciones? Le envió a Pedro. Hermanos, qué maravilla. Dios no hace acepción de personas. Se maravilló Pedro cuando dijo, ahora veo que Dios no hace acepción de personas en hechos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Sí. En el versículo 17, el segundo anuncio de castigo que Dios dio a las naciones fue en el sentido de que los arrancaría y los destruiría si el pueblo no oyere o obedeciere. Este capítulo salió de la pluma de un profeta, hermanos, que estaba decepcionado por la aparente injusticia. Quería oír una declaración de Dios sobre cómo Él trataría a los impíos, no solamente los de Judá, sino también los de las demás naciones.
porque también Dios no solamente incluyó a las otras naciones, también las iba a justiciar, por supuesto. Ahora a todos nos va a justiciar, seamos judíos o griegos. ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos, hermanitos, esto fue la clase, capítulo 11 y 12. Vemos aquí pues la gran maravilla del Señor, cómo ya incluía a las otras naciones, cómo su justicia, ¿verdad? Él sabe cuándo va a llegar la justicia, a pesar de que a Jeremías se le quemaban las habas ahora para que castigara. Fíjense más qué vuelco dio Jeremías, así, ¿verdad? Pero dijo, paciencia, yo sabré cuándo. Dios es perfecto, hermanos, sus tiempos son perfectos. ¿Quiénes somos nosotros? Inclusive Señor, yo te aconsejo que nada, sin Él, hermanos, no somos nada, ni nadie, sin Dios. Sí. No sé si tengan algún comentario, algo, hermanitos, sobre esto. Gigi, mija. Pues aquí nos damos cuenta que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Nosotros no podemos comentarle a Dios, ¿no? Como, dile a esta persona que te pido que la hagas caer en, no sé, en una de esas cosas. O sea, maldecir a la persona, es a lo que me refiero. Ok. O sea, si nosotros, por ejemplo, no sé, tenemos algo que queremos hacer y que luego sea en un momento. Queremos que ya pase. Pero Dios sabe perfectamente que por alguna razón hace que sea después o que sea antes o que ya pasó y tú ya andas ya que está ahorita, ¿no? O sea, no está bien. Sí. Y también sabemos que Dios tiene tiempo para todo. Así es. Si no quiere que algo se haga y tú lo andas forcejeando a que quieres que algo se haga, pues no, sabe Dios que no se tiene que hacer algo porque pues, no sé, tal vez la persona va a pasar algo malo, tal vez la persona no tenía una intención de hacer algo y pues se tiene que considerar eso. Así es, mija. Gracias por tu comentario, mija. Muy valioso. Vemos, mi hermano Luis. Vemos, por ejemplo, aquí en estos capítulos que estudiamos, cómo Dios reprendía, Dios exhortaba, Dios maldecía. Dios, a lo mejor, esto fue en el Antiguo Testamento, pero Dios lleva cuenta de todo. A lo mejor no nos maldice ahorita, no, como lo hacía en ese tiempo. Era rápido. Pero sabemos que su maldición está escrita en que obedeces o no obedeces. Obedeces, los dos llevan a una eternidad. Claro. Obedeces, la eternidad es el cielo. No obedeces, también esa eternidad, pero es el infierno. Y esa es la maldición que se puede decir o interpretar que es una maldición ahora en estos tiempos. No nos maldice directamente, pero nos tiene establecido esto. Es obediencia, no hay otra. Es obediencia, nada más. Sí. Y dice mucho, bueno, pero la obediencia no te va a llevar al cielo. No, la obediencia no me va a llevar al cielo. Lo que me va a llevar al cielo son los frutos. Los frutos que yo muestre. No que le muestre a mi prójimo, sino los frutos que le muestre a él. ¿Sí? En una forma desinteresada, en una forma franca, en una forma sincera. Sí. No aplicando la ley del trueque con Dios. Yo te doy para que me des. Y eso no eso. Y la ira de Dios está. Dios es amor, sí, pero Dios también es ira. Dios también es justicia. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermanito.
¿Alguien más? Bueno, ya vemos aquí como el Señor, pues, Dios disciplina, ¿no? Yo creo que a Él, en su amor tan grande que tiene, pues Él sabe, Él no quiere que nos descarriemos, y cuando ve que nos estamos descarriando, pues nos disciplina. Sí. Él le duele disciplinarnos, pero nos quiere disciplinar para cosas buenas para nosotros. Entonces, aquí vemos cómo castiga al pueblo porque no entiende. Tanta rebeldía. Tanta rebeldía. Sí. Entonces, en estos tiempos también es exactamente lo mismo, porque el humano somos siempre, no cambiamos. Cierto. Caemos ya en nuestra medida de pecado, ¿no? Entonces, no cambiamos, pero Dios quiere disciplinarnos a veces, y pues para estar bien con Él, pues sí debemos obedecerle, sí, es lo que nos está pidiendo. Y ver que ese es un acto de amor de Él. Así es. Cuando nos está disciplinando. Pues sí, es un acto de amor, es como los hijos que uno, pues sí, ¿verdad? Bueno, los educamos, duele, pues a darle un cinturonazo, pero es por el bien. Y ya después hablarlo, mira, si lo hice, ahora sí que fue por tu bien. Y eso ya uno de grande lo recuerda, ¿sabes qué? Que bien me lo merecía. Y gracias a eso, pues ya no hice esa maldad o eso, ya no. Gracias a... Sí, Gigi, dime. Pues Dios es como un ejemplo, ¿no? De un padre. Él nos quiere... Sí. Como hijos, nosotros podemos irnos en un mal camino, ¿no? Sí. Podemos hacer cosas incorrectas, podemos desobedecerlo, hasta podemos retarlo, ¿no? Y Dios quiere que nosotros nos guiemos en un buen camino. Él nos quiere disciplinar, a veces sí nos tiene que decir nuestras cosas, ¿no? Así es. A veces también nos tiene que regañar. Exactamente. O castigar con algo, ¿no? Pues sí. ¿Y qué mejor padre? Eso es la disciplina, Él quiere que nosotros tengamos un buen camino. Ok. Ya, gracias, Gigi. A nuestros hermanos del panel, ¿algún comentario o duda que tengan? Hermano, buenas noches. Gracias, hermanito, primeramente por la clase y por el esfuerzo. Sí, estuvo muy bien explicado, y de todo lo que comentaban mis hermanos, pues bueno, yo concuerdo, y también creo que todos esos castigos, maldiciones y pues sí, esa ira de Dios realmente la merecemos, pero porque el Señor ve la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, por eso es que no recibimos ese castigo, porque estamos en un momento en la gracia, pero de que lo merecemos todo eso. Estaríamos cayendo muertos, o estaríamos siendo apartados del pueblo si estuviéramos en ese momento. Pero por la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que ahora estamos revestidos, ¿no? Así es. Me acordé también de este hombre del rey Nabucodonosor, en su soberbia, y cómo el Señor pues lo hizo reaccionar de una manera muy extraña, ¿no? Convirtiéndolo casi en un animalito, ¿no? Pero él terminó dándole la gloria a Dios también. Así es. Muy Gracias, bien. hermano. No, gracias a usted, hermana. Sí, sí, cierto. O sea, damos gracias a Dios. Qué bueno que, como dice aquí en el texto, no estamos bajo la ley. Imagínense, hermanos, estamos bajo la gracia del Señor. Gracias a Dios. Qué bueno que tenemos, pues ahora sí que estamos en la ley de Cristo, como lo dice Pablo. Gracias a Dios. Ok, sí. ¿Algún otro comentario, hermanitos? Mi hermano Martín. Sí, hermano. Sí. A mí me llama mucho la atención el capítulo 12. Ajá. Porque vemos una pregunta, como bien usted decía, ¿no? Que Sí, hermano. muchas personas nos hacemos, que es porque la iniquidad siempre es prosperante, ¿no? Porque Él les va bien. Exacto. Pero el versículo 11 en adelante, al menos aquí en la versión que yo tengo, que es la Nueva Biblia de las Américas, sí. Dios es la respuesta de Dios a esa misma pregunta, ¿no? Y desde el 10 le dice: muchos pastores han arruinado mi viña, han pisoteado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado.
Fue hecha una desolación desolada, llora sobre mí, todo el país ha sido desolado, porque no hubo nadie que le importara. Esa respuesta, viniendo precisamente de todos los comentarios que ahorita dicen nuestros hermanos, ¿no? De Dios, incluso uno lo siente, ¿no? Como que Dios les dio todo y a nadie le importó, ¿no? Y pues precisamente ya viene ahí lo que comentaban nuestros hermanos de las consecuencias de los actos. Al final de los días, todo va a tener consecuencias, y pues es nuestro deber como hijos de Él cuidar esa viña que Él nos ha dado. Amén. Gracias, hermano, por su estudio y por su dedicación. Bueno, gracias a ustedes, hermanitos. Bueno, si no hay algún comentario, vamos a hacer la oración final. Mi hermano Luis Omar. Sí, hermano. Por favor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te queremos dar las gracias, Padre, en esta hora de la noche en que estamos aquí, tus hijos reunidos presencialmente y otros nuestros hermanos a través del medio electrónico, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas nuestro descanso en esta noche, dándote gracias por habernos permitido, Padre, tener la oportunidad y el privilegio de tomar este alimento espiritual que tú tuviste reservado para nosotros en este día. Gracias por poner en nuestros corazones ese entusiasmo, Padre, y ese gozo de acudir a la cita contigo y apartar este tiempo para estar ante tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos y cada uno de nuestros hermanos que han tenido a bien, Padre, tomarse el tiempo y la oportunidad para estar conectados, tomar este estudio. Bendice a todos y cada uno de ellos. Pedimos, Padre, que bendiga nuestro camino en el regreso a nuestros hogares. Bendice a nuestros hermanos que están conectados en línea, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Y bendice a nuestro hermano Ricardo, Padre, síguelo bendiciendo y ayudándolo, guiándolo, Señor, para que pueda cada vez más tener mayor preparación y que va mostrando en cada uno de los estudios. Te damos gracias por él, por su vida, Señor, por su empeño. Te pedimos todo esto, dándote gracias en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermanitos, que Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Que descansen, gracias. Dios los bendiga. Guten Nacht.